por ahí mirando en redes sociales, me encontré con algo que dice de la siguiente forma: bienvenido octubre. Hoy estrenamos un nuevo y hermoso mes y te deseo que Dios te lleve por las sendas de alegrías, salud, amor, paz, abundancia y prosperidad, y que derrame infinitas bendiciones sobre tu vida, hogar y familia. ¿Sí se les hace parecido esto o han leído algo de esto? ¿Verdad que sí? Y quiero leer otro. Dice, repite esta oración: que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi salud, que Dios bendiga mi corazón, que Dios bendiga mi familia, que Dios bendiga mi vida espiritual, que Dios bendiga mis proyectos, que Dios bendiga mi trabajo, que Dios bendiga mis finanzas y que Dios bendiga mi abundancia y la de mi familia. Tómate un minuto para enviárselo a otra persona y repite esto: Dios, tú eres mi fuerza, te necesito, por favor sáname a mí y a mi familia, amén. Normalmente nos encontramos con esto y pareciera que todo el mundo estuviera creyendo en el Señor y que todas las personas estuvieran identificando con algo de lo que el Señor dice, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí. ¿Qué estamos viendo? Que las personas están creando un Dios a la imagen de ellos y que quieren un Dios donde solo ven como una parte de Dios, porque Dios sí puede bendecir nuestra familia, Dios puede bendecir nuestro trabajo y todas estas áreas que nombraban allí, Dios las puede bendecir, pero ¿qué de la otra parte? Porque el Señor también es fuego consumidor, también condena el pecado, aborrece el pecado, también nos disciplina, nos castiga, ¿verdad? Entonces parece que el mundo quiere vivir ¿cómo? Quiere estar viviendo todo el tiempo bien, quiere estar viviendo cómodo, sin necesidades. Y lo que vamos a ver en esta mañana es lo que el Señor nos dice a nosotros, los que realmente hemos creído en Él, qué es lo que nos espera. Entonces hoy vamos a estar desarrollando un tema que se llama el sufrimiento como el medio de Dios para perfeccionarnos. El sufrimiento como un medio que Dios usa ¿para qué? Para perfeccionarnos. Entonces vamos a estar tocando 4 temitas, 4 partes en las que Dios nos va a perfeccionar. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Hermano, si usted está pasando por algún sufrimiento en esta mañana, también dele gracias a Dios. Y creo que después de la enseñanza vamos a poder saber por qué le vamos a dar gracias a Dios por ese sufrimiento que estamos pasando. Y antes de esto, pues vamos a aclarar una cosita. ¿Qué es perfeccionar? Para ustedes, ¿qué es perfeccionar? Hacerlas mucho mejor. ¿Un proceso de qué? Un proceso de mejora continua. ¿Tú qué ibas a decir? Ir arreglando, ir corrigiendo cosas. Mana Nelly. Perfeccionar es apuntar a la excelencia. Entonces sí, todas estas opiniones que nos han dado tienen la mayor parte de cierto. Para el Señor, perfeccionar es llevar a una persona a través de un proceso, lo que decíamos varios, quedando completamente, hasta la madurez o el pleno desarrollo del carácter de la persona. Eso es lo que el Señor quiere o lo que está haciendo en nosotros, porque Él dice que ha comenzado una buena obra y que la perfeccionará.
No sé si han visto todas estas personas que trabajan con esculturas en hielo, en roca, en madera, y ellos de un trozo de madera, de estos mismos materiales que he nombrado, empiezan a detallar, a veces con unas herramientas grandes y fuertes, pero hay unos momentos en que usan ¿qué? Usan unas herramientas que son muy pequeñitas para dar ciertos detalles hasta que terminan toda su obra y les queda muy bonita. Y esto es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. Y de la misma manera que el que trabaja la madera con el hacha le da duro a la madera para poder cortar ese pedazo de tronco, el Señor a veces también tiene que tratar con nosotros duro. Otras veces lo va a hacer con delicadeza y detallado. Entonces vamos a mirar que el Señor nos perfecciona en 4 aspectos o 4 áreas que tienen que ver con nuestra vida. Y para poder ir mirando esto, entonces les voy a pedir el favor que me estén ayudando a ubicar las citas. El pasaje es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. ¿Quién lo tiene? Que nos puede hacer el favor de leerlo fuertemente. Gracias, Marinita. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a ver es que el Señor quiere perfeccionarte a ti, quiere perfeccionarme a mí. ¿En qué? En nuestra fe. El Señor quiere que nuestra fe cada vez sea más perfecta. Recordamos que en alguna ocasión un apóstol le dijo al Señor, Señor, aumenta, ¿cierto? Pero eso no quería decir como denos más fe, porque la fe es una sola. La fe no es ni más grande ni más pequeña, es una sola fe, pero la fe se puede ir perfeccionando. El Señor nos puede ir perfeccionando a través de su palabra. Y aquí en el pasaje hay algo muy interesante que dice que nosotros debemos alegrarnos ¿en qué? En las pruebas. ¿Alegrarnos de qué? ¿De algo bueno? ¿Alegrarnos de algo bueno? ¿Una prueba es buena? Nosotros entendemos que una prueba es buena, pero normalmente las personas no relacionan alegría con escasez, sino que, ¿qué? Tristeza con escasez. Porque la felicidad para las personas del mundo tiene que ver es con ¿qué? Con estar bien. Pero aquí hay un contraste. El Señor nos dice, cuando ustedes estén en pruebas, alégrense. Y nos debemos alegrar, ¿por qué? Porque esto prueba nuestra fe. Y aquí el Señor le da un valor a nuestra fe. ¿Nuestra fe vale poquito o vale mucho? Según el pasaje dice que vale, que es mucho más preciosa que el oro. Realmente el oro es uno de los metales que es más caro. Hay otros materiales que superan en oro. Pero el Señor nos dice en su palabra que nuestra fe es mucho más valiosa que esto. Entonces el Señor nos quiere perfeccionar en la fe porque es algo que nos ha dado que es de mucho valor. El Señor aquí nos da unas razones para nosotros alegrarnos. ¿Cuál es una de esas razones que dice ahí en el pasaje? Hay una razón por la que dice que nosotros debemos alegrarnos de nuestras pruebas.
¿Quién la tiene? Bueno, dice que nuestras pruebas serán por poquito tiempo. Nuestras pruebas van a ser por poco tiempo. Nuestra fe es eterna, pero las pruebas que el Señor pone en nuestra vida serán por un poquito tiempo. Y esa debe ser una razón para nosotros alegrarnos. No sé si alguno es aquí del campo o ha tenido familia del campo. ¿Alguien? Cuando han ido a visitar por allá en la vereda, que le dicen, vamos allá donde el vecino. Y el vecino sabemos que son 1 y 2 montañas, ¿verdad? Y empieza uno a caminar y uno empieza a cansarse. Y uno empieza a preguntar, ¿ya casi? Le dice, sí, ya falta un poquito, ¿cierto? Pero cuando uno finalmente le dicen a uno, mire, allá esa casita es para donde vamos. ¿Qué pasa ahí con eso? Uno se alegra. Uno se alegra porque uno dice, ya falta poquito, ya voy a descansar. Lo mismo pasa con nuestras pruebas. Nuestras pruebas nosotros debemos saber que el Señor ya viene pronto, que nosotros ya vamos a estar pronto con el Señor. Y el Señor dice que estas pruebas serán por un poquito tiempo, ya falta poquito para que lleguemos al verdadero descanso que nos va a dar. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mira en lo que nos espera más adelante, esta prueba se nos va a hacer ¿qué? Se nos va a hacer un poquito más llevadera, nos vamos a alegrar porque ya sabemos que nos queda poquito. Entonces, nuestra fe la debemos poner, el Señor nos la perfecciona cuando nosotros entendemos que debemos es mirar es a lo que nos espera más adelante, no a lo que estamos viviendo en este momento. Eso es pasajero. Y el Señor de esta forma va a perfeccionar nuestra fe. Y otra cosita ahí es para ratificar la grandeza de nuestra fe, porque ahora sí, como decía Danitza, nuestra fe ¿qué? En alabanza sea hallada en ¿qué? En alabanza, en gloria y en honra. Entonces el Señor nos quiere ratificar la grandeza de nuestra fe. Nuestra fe también puede ser alabada. ¿La fe de cuál personaje de la Biblia alabaría usted? La fe de Moisés. ¿De quién más? De Abraham. La fe de Job, que precisamente tiene que ver ¿con qué? Con el tema. Porque él estaba pasando por unas situaciones y él dice que aún así con todo lo que dijo no pecó. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y eso es qué? Eso es fe. Él sabía que su Redentor vivía y podemos alabar esa fe, decir, uy, qué fe la que tenía Job, la que tenía Abraham y la que tenía todos nuestros personajes. No es popular, de acuerdo a este pasaje, enseñar que Dios nos probará y nos conducirá hacia la madurez por medio del sufrimiento. Eso no es popular. ¿Qué es lo popular que se está enseñando ahorita? Que el Señor quita el sufrimiento y que nos va a dar ¿qué? Nos va a dar casa, carro, beca, trabajo, finanza, prosperidad. Lo que el mundo nos está enseñando ahora en día es, usted es autosuficiente, usted puede, salga adelante. Nos enseñan el materialismo y el desarrollo ¿qué? Personal. Desarróllese personalmente porque si usted estudia y esto, puede salir de esa situación. Pero ¿será que estudiar y el Señor no nos puede coger y también meternos en una prueba dura? A pesar de todos esos conocimientos y de todo lo que tengamos, el Señor lo puede hacer. Entonces todas estas cosas van contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra.
Y algo que quería resaltar aquí es la comparación que hace el apóstol Pedro de la fe y el oro, ¿no? Pero aquí el oro, ¿quién es? El oro somos nosotros. Y así cuando los mineros van y buscan todo ese oro allí en la mina, ¿qué hacen con él? Lo cogen y lo echan en un horno caliente. ¿Y qué pasa allí? El oro se derrite, se funde y se puede sacar el oro líquido y toda la basura se va sacando hacia afuera. Entonces miren que el oro es sometido a una prueba. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor a nosotros, como oro, ¿qué hace con nosotros? Nos mete al horno, que es la prueba, pero el Señor o el minero no está metiendo el oro al horno para destruirlo. El Señor tampoco nos está metiendo a la prueba, ¿para qué? Para destruirnos. El Señor lo que está haciendo allí es probándonos para sacar todas esas impurezas que nosotros tenemos, y el proceso final es que va a salir un oro, ¿qué? Un oro puro, un oro refinado, limpio de toda impureza. Entonces el Señor nos prueba a través de las situaciones difíciles. Y algo que es interesante también aquí es, ustedes saben, cuando Pedro escribió esta carta, ¿qué estaba a punto de pasarle a él? A él ya sabía que él iba a morir crucificado. Y él estaba en esa prueba y escribe esta carta. Entonces es algo que es interesante, ¿verdad? Decir cómo una persona que está en medio de una prueba donde sabe que ya va a morir y nos dice, estén contentos. Entonces es que no nos vaya a pasar como a Job. A Job, ¿qué le dijeron sus amigos? Le dijeron, usted debe estar haciendo algo malo o usted hizo algo malo para que Dios lo tenga en esa prueba. A nosotros nos pueden decir, si usted está pasando por esa prueba, es porque su cristianismo puede estar mal. Usted puede estar haciendo algo mal. Pero nosotros debemos estar seguros y confiados en que el Señor está llevando un proceso con nosotros y que nos está perfeccionando y que no es que estemos haciendo nada mal. A veces sí sufrimos consecuencias por decisiones malas que tomamos, pero aún eso no se escapa del control del Señor para enseñarnos, dejarnos pasar, para que aprendamos y sigamos adelante. Entonces lo primero es que el Señor quiere ¿qué? Perfeccionarnos en nuestra ¿qué? En nuestra fe. Confiemos en que los procesos o las pruebas que el Señor nos está permitiendo en nuestra vida es para perfeccionarnos. Vamos a buscar el segundo pasaje, está en Romanos 5, del versículo 3 al 5. La carta a los Romanos capítulo 5, del 3 al 5. ¿Quién lo tiene y no lo puede leer en voz alta? Bueno, entonces aquí el segundo aspecto en el que el Señor quiere perfeccionarnos es ¿cuál? El primero era la fe y aquí es la paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes en el tráfico? ¿Cierto? Y aquí en Bogotá que tienen desbaratado por todo lado. Pero llegó un semáforo y el Señor nos cruzó y ya estamos ahí. ¿Pero qué pasó? No somos pacientes. Ahora, si no somos pacientes en algo tan sencillo o algo tan natural, normal que pasa ahora,
cuando el Señor nos presente una situación, ¿qué tan pacientes somos? Pacientes es que esperar, pero esa paciencia el Señor nos la forja. En el versículo 1, ¿me lo puedes leer otra vez, Magali? El 1, el versículo 1. Perdón, sí, el 3. Exacto, entonces aquí vuelve y aparece algo que es contrario, ¿no? Una tribulación, pero dice que nosotros en esa tribulación, ¿qué? Nos gloriamos, nos alegramos en gran manera de estar pasando por ese sufrimiento. Pero entonces podemos ver aquí que ese proceso produce algo. ¿Y qué es lo que produce? Paciencia. Pero es algo que no podemos entender y no podemos relacionar, porque lo contrario es que si estoy pasando por una situación difícil, me voy a preocupar, voy a buscar qué hacer, ¿cierto? Pero esto solamente puede ser porque nosotros, el apóstol Pablo viene hablando atrás, si miramos unos versículos atrás, viene hablando de la salvación. Y recordemos que cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Entonces, gracias a que nosotros tenemos el Espíritu Santo, es que nosotros podemos ser pacientes en medio de las pruebas. Porque recordemos que una de las características del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces, la prueba nos va a forjar una paciencia más duradera, más madura, más fuerte. Va a venir una prueba de ¿qué? Esto tiene que durar hasta que tiene que durar. Si el Señor, cuando José, que le dijo, la hambruna va a durar ¿cuánto? 7 años. ¿Qué tenían que hacer ellos ahí? Tener paciencia. El Señor dijo que eran 7 años. El hambre no se acabó ni a los 8, porque el Señor cumple, pero tampoco se acabó a los 6. El proceso del Señor, la situación por la que esté pasando usted, por la que esté pasando yo, tiene un tiempo límite. Entonces, confiemos en el Señor y tengamos paciencia. Y digamos, bueno, Señor, si esto todavía no se ha acabado, es porque todavía es necesaria esta prueba en mi vida. Y el Señor nos va a ir llevando paso a paso a través de su proceso. La paciencia también, la prueba también produce un carácter aprobado. Ahí dice algo sobre la aprobación, ¿me lo pueden leer, por favor? Romanos 5, de 3 a 5. Nos produce un carácter aprobado por el Señor, porque esto no avergüenza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Una de las cosas que nos aprueba para poder que nuestra paciencia sea aprobada por el Señor es que el Espíritu Santo nos lleva, nos conduce a aceptar lo que está pasando en nuestras vidas.
como decíamos ahorita, es la acción, la paciencia es la acción de Dios en el cristiano, porque el Señor es quien nos capacita para soportar. Nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, no podríamos soportar ninguna prueba que se nos presente en nuestra vida. La persona del mundo puede soportar porque ella está confiada ¿en qué? Está confiada en su dinero, en su prosperidad, y cuando él tiene todo eso, está tranquilo, está seguro. Pero si le llegara una prueba a él, gracias Marinita, si le llegara una prueba a esta persona donde no sea en algo material que él tiene que poner su confianza, ¿qué pasa? No va a poder. Leí una historia de un señor que era multimillonario y se le enfermó el hijo y el hijo se murió. Y en la entrevista el señor dijo, mire, aquí yo con toda la plata del mundo que yo tengo, y le pregunté al doctor que qué podía hacer y me dijo que no podía hacer nada. ¿Y eso por qué es? Porque el Señor lo permite así para demostrar que la confianza no puede estar solamente en las cosas materiales, que el Señor también, que en la mano del Señor está todo y que de Él depende todo. Entonces no podemos confiarnos en nada. En lo único que podemos confiarnos es en el Señor. Y eso lo vamos a poder hacer porque el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones. Entonces, nuestra paciencia también es forjada. Miremos que en el punto anterior era la fe, ¿cierto? Que ella se subió una muchacha al taxi y iba llorando y le dije, ¿qué pasó? Dijo, es que se murió mi mamá y mi papá ahorita está en el hospital con un paro cardíaco. Y le dije, ¿y tú crees en Dios? Porque yo le quería hablar del Señor. Me dijo, la verdad, ahorita no. Entonces mire que las situaciones para el que no cree en el Señor, ¿qué pasa? Lo aleja más del Señor. Pero para el que está firme en el Señor, esas cosas aún lo van a afirmar, lo van a acercar, lo van a hacer depender más del Señor. ¿Cuántas veces no se han arrodillado y derramado lágrimas delante del Señor pidiendo por algo? ¿Sí nos ha pasado? Porque no podemos hacer nada más, sino que el Señor es el único que puede actuar acá. Entonces el Señor va a perfeccionar nuestra fe y el Señor va a perfeccionar nuestra paciencia a través de ¿qué? De las adversidades. Y lo podemos hacer sin quejas ni murmuraciones. Muchas de las cosas que nos pasan a veces, normalmente cuando estamos empezando, cuando creemos recién en el Señor, que estamos como haciendo de la transición, pasar de no ser creyente a ser creyente, y nos llega una prueba, pero entonces venimos con lo de antes, pero ahora estamos aprendiendo otra cosa. Pero entonces resulta que lo de antes era, porque a mí yo no merezco esto, porque a fulanito no le pasa y a mí sí. Esos son quejas y murmuraciones. Pero ya cuando el Señor hace que nuestra fe, que nuestra paciencia sea madura, cuando se va perfeccionando, en vez de la queja, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros agradecemos, nosotros alabamos. La palabra del Señor nos instruye a uno en eso. Dice, ¿hay alguno que está contento? Cante alabanzas. Pero si usted está triste, haga oración. Confíe en Él, hable con el Señor y Él lo va a forjar en estos dos aspectos, en la fe y en la paciencia. Bueno, alguien si me puede colaborar, vamos a mirar el tercer aspecto, está en 2 Corintios
capítulo 12, del 7 al 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, dije sí, 12, del 7 al 10. Amén. Gracias, Danitza. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo que un poquito atrás él viene hablando y dice que el Señor lo llevó al tercer cielo, ¿verdad? Y él dice que allá le fue revelado y que vio unas cosas maravillosas y que había escuchado unas cosas que él no podía expresar con palabras humanas. Pero aquí él no se enfoca tanto en eso. Él dice, no, mire, el Señor me ha puesto un aguijón en mi carne. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no me gloríe. Entonces aquí se evidencia la incapacidad del ser humano. Se evidencia la incapacidad que tenemos delante del Señor. El Señor permite que nosotros tengamos pruebas en nuestra vida para mantenernos humildes, para que no se nos vaya a subir el orgullo, para que no nos vayamos a inflar. Porque el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse. Claro, el Señor le había mostrado todas esas maravillas y él podría venir a haber dicho, no, imagínense en que el Señor me llevó allá y vi esto y esto y eso es, y yo fui el único que pudo ver eso. Él podría haber hecho eso. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, si el Señor no le pone ese aguijón en la carne, lo había hecho. Entonces el Señor nos pone pruebas para mantenernos humildes, para mantenernos ahí abajito, para que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad, porque nosotros queremos ser controladores. Nosotros, yo puedo solucionar eso, yo miro qué hago y nos la pasamos así, pero nunca estamos dependiendo del Señor. El Señor nos permite las dificultades para mantenernos humildes. Esto manifiesta también, las pruebas manifiestan nuestras necesidades. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo tenía una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál era? Que el Señor le quitara eso que lo estaba lastimando, por lo que algunos estudiosos dicen era alguna enfermedad. Pero el Señor le había dicho ya en la primera vez que no, en la segunda que no, y en la tercera también le dijo que no, porque el Señor no iba a cambiar de opinión. Aquí podemos evidenciar que a veces nosotros le pedimos al Señor constantemente por algo que Él ya ha dicho que no. Entonces allí podemos evidenciar a veces nuestra terquedad. En la palabra del Señor leemos a veces, el Señor dice que no esto. Y nosotros en oración, ay Señor, pero de pronto una excepción. Somos tan conchudos que le pedimos al Señor por algo a lo que Él ya ha dicho que no. Y esto evidencia también nuestra debilidad. Y esto nos lleva
a una solución. ¿Cuál fue la solución que Pablo le dio a ese problema que él tenía? Asumirlo. El Señor le dijo: mire, usted ya es salvo. Eso ya debe ser suficiente para usted. Con eso usted ya lo tiene todo. Confórmese con eso. El Señor le dio la solución. Y podemos ver que más adelante él dice: por eso me glorío en cuántas cosas, en mis debilidades, que es lo que el Señor le está perfeccionando allí, en persecuciones, necesidades, y ahí tenemos un listado con el cual nosotros nos podemos identificar bien, porque por alguno de eso seguro que hemos pasado. Entonces el Señor nos quiere perfeccionar, ¿qué? En nuestra debilidad. La debilidad no es sinónimo de estar mal con Dios, de que sus estudios no le sirvieron, de que sus capacitaciones perdió el tiempo, porque nosotros, el Señor dice que somos débiles, somos frágiles, y el Señor dice que Él se perfecciona en la debilidad. Entonces cuando dice el apóstol, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero soy fuerte, ¿por qué? Por lo que decíamos ahorita, por el Espíritu Santo, únicamente por el Espíritu Santo. Aquí hay algo que se me viene como para hacer una relación. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo entraba en Sansón, ¿qué pasaba? Fuerte. Pero en nosotros, que el Espíritu Santo, y dice que nosotros, ¿qué? Débiles. Pero así como Sansón al final fue débil, que perdió todas sus fuerzas, nosotros también con el Espíritu Santo vamos a ser, ¿qué? Fuertes. Entonces ahí está como la comparación. El aguijón estará siempre, pero el Señor dará la gracia para poder soportar. El Señor nos da el aguijón, pero también nos da su gracia, ¿para qué? Para poder soportar. Nada de lo que el Señor permita en nuestra vida, Él dice y nos promete que no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces sí podemos salir de esas situaciones, sí podemos caminar, sí podemos alegrarnos, sí podemos alabarnos en medio de nuestras adversidades, porque el Señor nos ha dado su gracia, nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra como instrucción para poder soportar. Entonces, como dice la canción, débil soy, más fuerte en ti. Somos fuertes, pero en el Señor. Solos, recordemos que el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces somos fuertes es porque estamos unidos y porque el Señor habita en nosotros, porque nos ha dado su gracia. Y por eso nos gloriamos en las debilidades. Y no nos gloriamos en lo que vemos. Entonces vamos tres aspectos en los que el Señor quiere perfeccionar nuestra vida. ¿Cuáles son? En fe, paciencia. Hay como tres que no están tímidos. Los otros es porque están tímidos. Entonces, fe, paciencia y en las debilidades. Y otra cosa en la que el Señor quiere perfeccionarnos es en el amor. Y esto lo vamos a ver en el capítulo que habla del amor. ¿Cuál es? Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 7.
Primera a los Corintios 13. Versículos del 4 al 7. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Gracias, hermanita Nelly. Entonces, basados en este pasaje podemos ver que el amor es una consecuencia o una evidencia ¿de qué? Del sufrimiento. Dice que el amor ¿qué? El amor todo lo sufre. Entonces, el amor es una evidencia del sufrimiento. ¿Cuántos han podido ustedes amar en medio del sufrimiento? Que usted esté sufriendo algo y alguien venga y le diga, yo pasé por lo mismo, eso no es nada. ¿Será que podemos amar a ese hermanito que fue a darnos ese ánimo tan grande? Uno como que quiso, váyase de aquí. Entonces, ¿sí nos ha pasado algo así? Pero mire que el Señor dice que el amor todo lo sufre. Y es por lo mismo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y el Señor nos capacita para que en medio de ese sufrimiento decirle al hermanito, gracias por ese ánimo, pero que no lo hagamos hipócritamente, sino sinceramente, porque el Señor nos capacita para esto. Esto se ve mucho más en el matrimonio, porque es todo el tiempo ahí con esa persona. Y a la esposa, ¿qué tenemos que soportarle, esposos? Los que estamos casados. Danitza dice que nada. Oscar, ¿qué tiene que soportarle a yo? Todo. Yo, bueno, voy a poner un ejemplo. Yo a veces entro al cuarto así, despacito, cuando ya me voy a acostar. Y voy entrando despacito, despacito, y Norma callada. Me acerco a la cama, me siento, nada. Levanto las cobijas, me tapo. Mi amor, tengo sed. Apenas me acuesto, ahí sí quiere que me pare. Entonces, no, eso es como un sufrimiento para uno, pequeñito, pero es algo que uno de pronto, pero como el amor, ¿qué hace uno? Yo me paro y voy y le traigo, bueno, lo que ella quiera. Pero con estas cosas el Señor también, hay cosas que son graves, no en el matrimonio, ¿no? El Señor nos va a permitir pasar por situaciones que van a ser fuertes y que van a requerir que nuestro amor se vea allí. Perdonar a una persona que nos hizo daño, ¿eso nos hace sufrir? Sí, eso es una carga muy grande. Dijo mi hermano un día, dijo, ¿y si la persona que me hizo daño no viene a pedirme perdón, qué? Todavía más duro. Y carga uno ahí con ese peso. Es que no me ha venido a pedir perdón. O a veces uno no quiero perdonar cuando la otra persona ¿qué? Le ha pedido perdón a uno. El sufrimiento ya lo lleva ¿a quién? La otra persona. Nosotros como cristianos no debemos ser así. Si la persona no pide perdón, ¿qué debemos hacer nosotros? Nos acercamos si es posible y dicen, hermano, mire, usted me ofendió esto, lo otro, pero lo perdono. Y eso le quita una carga a la otra persona y nos quita una carga a nosotros. Dice que el amor todo lo sufre, pero ¿sufre lo justificable o lo no injustificable?
¿Qué creen ustedes? La respuesta la tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Era justo que a él lo bofetearan? ¿Abofetearan o bofetearan? Que lo abofetearan, que lo escupieran. ¿Era justo eso? Y aún él así cuando lo crucificaron dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros buscamos justificarnos para no hacer las cosas que el Señor nos ha dicho. Siempre que nosotros usemos palabras como es que, ya nos estamos ¿qué? Justificando, entonces ahí ya hay orgullo, ahí ya no hay amor. O cuando decimos pero, ahí nos estamos justificando. Entonces, esto no va a evidenciar el amor. El amor de nosotros, según lo que el Señor nos enseña en su palabra, que todo lo sufre, es fuerte y firme en medio de las pruebas. Ese amor es permanente y eterno. El amor de Dios es de esa clase, ¿verdad? Porque el Señor nos dice en su palabra, dice, yo los he amado. ¿Los he amado qué? Con amor, amor eterno. Y el Señor nos ha permitido que el amor de esa clase de amor que Él da, que es el amor ágape, el amor que da todo sin esperar nada a cambio, Él lo ha permitido porque dice que lo ha derramado en nuestros corazones. Entonces nosotros sí podemos amar en medio de las situaciones, de las circunstancias y de las adversidades. El sufrimiento justo fortalece el amor. El sufrimiento justo fortalece el amor. ¿Justo por qué? Porque dice que ese amor no se goza de la injusticia y eso es algo justo. Está bien cuando nos da mal genio porque le pegan a un niño en la calle. ¿Qué día veíamos una señora? Le dijo a la hija un poco de palabras que no parecía que fuera la hija. Y eso nos debe dar mal genio, porque es injusto. Así esas personas no sean creyentes, pero es injusticia. Y el Señor nos dice que nosotros debemos ser justos. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es lo que el Señor permite que venga a nuestras vidas para perfeccionar nuestro ¿qué? Nuestro amor. Hermanos, nosotros podemos amar en medio de las dificultades, porque el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos a mirar esta citica, primera de Juan 4, 16 al 21. Primera de Juan 4, 16 al 21. ¿Qué dice?
Bueno, entonces aquí podemos ver que el Señor también nos está dando ¿qué? Una orden de que si nosotros decimos amar a Dios, que el Señor sabe todo, conoce todo de nosotros y de la misma forma Él aún así nos sigue amando. ¿Por qué si Dios nos ama a nosotros con todas nuestras fallas, nuestras cosas malas, con todo lo malo que nosotros somos y lo que puede salir de nuestro corazón, por qué no podemos hacerlo nosotros también con las demás personas? Es lo que el Señor dice ahí. Dice, si ustedes me aman a mí, la evidencia de que ustedes me amen a mí es que de que ustedes también pueden amar a las personas con todas esas cosas malas que traen. Entonces sí podemos, el amor y el sufrimiento perfeccionan ¿qué? Nuestro carácter. Perfeccionan nuestro carácter, el amor y el sufrimiento. El Señor nos dice que sí podemos hacerlo de esta forma. Hay una frase que no sé si la han escuchado, dice, el que escoge no amar por no sufrir, no es perfeccionado, no crece y no madura. El que elige no qué, no amar por no sufrir. A veces no queremos pasar por esas cosas duras, no queremos pasar por algún proceso, no queremos acercarnos a una persona a decirle, manito, yo lo veo a usted en esto, con amor. ¿Qué va a traer eso? El hermano de pronto nos va a hacer mala cara. Es algo que nos va a traer una carga, ¿cierto? Un sufrimiento. Pero yo lo hice con amor. Pero ¿eso qué nos va a hacer? Nos va a forjar el carácter. Eso nos va a hacer crecer. Eso nos va a hacer ¿qué? Madurar. El Señor nos va a ir perfeccionando en esto. ¿Debemos hacerlo? Sí, debemos hacerlo. ¿Es difícil? Sí, es difícil hacerlo. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y Él nos ha capacitado para poder hacerlo. Entonces, hermanos, recordemos las 4 cosas o los 4 aspectos de nuestra vida en las que el Señor nos va a perfeccionar a través de las pruebas. ¿Cuáles son? Fe, paciencia, debilidad y en el amor. Ciertamente no es agradable sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Ningún padecimiento. Pero ante nuestra fragilidad humana, el sabio y compasivo Dios lo usa para nuestro ¿qué? Para nuestro bien, para nuestro beneficio. El sufrimiento permitido por el Señor es garantía ¿de qué? De su amor, de su perfección en el carácter y de ser semejantes a Cristo. El consejo: gózate en el padecimiento, glorifica al Señor y confía totalmente ¿en quién? En Él. El Señor nos está perfeccionando hasta el día que Él venga. ¿Estás sufriendo en este momento, hermano? Dele gracias a Dios. ¿Todavía no está sufriendo? Prepárese. Porque el Señor va a usar los sufrimientos y nos va a permitir pasar por esto para hacernos crecer, hacernos madurar y para perfeccionarnos en fe, en paciencia, en nuestras debilidades y en el amor. Quiero terminar con otra imagen que saqué de Facebook. Como empecé con Facebook, voy a terminar con Facebook. Pero esta sí es un poquito más acertada, dice.
El cristiano también falla, también llora y tropieza. Se cae y pierde las fuerzas, pero sabe a dónde ir cuando está en el suelo. ¿A dónde? A Dios. Y sabe en quién puede confiar para reponer sus fuerzas, levantarse y volver a empezar. Si nos caemos una vez, ¿qué pasa? El Señor dice que nos levanta. Y si nos caemos otra vez, el Señor nos levanta, pero con la primera caída ya aprendimos algo. Y en la segunda vamos a aprender otra cosa. El Señor usa todo esto para forjar nuestro carácter. Los cristianos también pasamos problemas, pero confiamos en aquel que es mucho más grande que nuestras situaciones. Dios siempre está como poderoso gigante delante de nosotros. ¿Y la victoria es de quién? La victoria es de Él. En la enseñanza de pasada decía, el Señor peleará por ustedes. Pero en medio de esa batalla, ¿qué debemos hacer? Depender totalmente de Él en todo, de que todo lo que Él está haciendo va a tener un buen resultado en nuestra vida. Pongámonos de pie, hermanos. Y oremos. Señor Padre Celestial, gracias en esta mañana por tu preciosa palabra, Señor. Principalmente porque nos dejas ver que tu Hijo Cristo, Señor, pasó muchas adversidades, Señor, pero todas ellas dieron un fruto, Señor, que tú querías, Señor, un propósito. Y gracias a eso que padeció y que sufrió, Señor, nosotros ahora somos salvos y podemos entender en esta mañana por tu palabra, Señor, que no como el mundo está enseñando actualmente, que si se acercan a ti, tú les vas a quitar todos sus sufrimientos y les vas a dar muchas cosas buenas, prosperidad y comodidades, Señor. Pero entendemos por tu palabra que no es así, Señor. Que para nosotros como cristianos, como hijos tuyos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, las adversidades y las dificultades son necesarias para que crezcamos, para que maduremos, Señor. Y gracias porque sabemos que a través de ellas estás perfeccionando nuestra fe, nuestra paciencia, nuestras debilidades, Señor, y también nuestro amor. Que cuando nos encontremos o si nos encontramos en este momento en una situación de esta, Señor, podamos alegrarnos, gloriarnos, porque sabemos, Señor, que estás trabajando en nosotros y que lo seguirás haciendo, Señor, hasta cuando tú vuelvas en gloria, donde finalmente todo terminará, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá lágrimas y donde podremos exaltarte y glorificarte, Señor, por todos los siglos. Bendito y alabado seas en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.